Buenas noches, ¿cómo van chicos? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches a nuestro gestor Andrés, ¿cómo vas? Bien, profe, ¿qué más? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí con toda para empezar el día de hoy. Profe, yo también ahí con toda para hablar sobre qué tema, profe. Hoy vamos a hablar sobre retórica y discurso y un poco recapitular esa partecita que nos faltó a la clase anterior de filosofía, ¿sí? Que veíamos anteriormente pues con el ensayo. Entonces, pues vamos a hablar hoy en qué consiste el discurso y un poco como la retórica también, las herramientas que brinda la retórica o la oratoria para pues tener buenas habilidades comunicativas a la hora de expresar nuestras ideas y comunicarlas y convencer. Entonces, pues vamos a arrancar por ahí, Andrés. Bueno, profe, qué interesante, muy relacionado con el tema del día de ayer, me parece a mí. Y Ujú. mañana, profe, ¿con cuál tema terminaríamos? Para tenerlo anotado. Sería la descripción, ahora sí. Sería el cambio que habríamos hecho de la primera por la cuarta. Listo, listo, profe, chévere, está interesante el tema. Y pues yo por mi parte, pues saludo a todos los que van llegando y se conectan con nosotros. Es un gusto contar con su asistencia y también con la del profe Tomás. Como siempre, pues Gracias. le robo unos 2 minuticos antes de iniciar para que se vayan Tranquilo. conectando y les aviso, pues les doy esos avisos parroquiales generales. Listo, muchachos, entonces como saben, hoy vamos a hablar sobre la retórica y el discurso. No, ayer hablamos sobre literatura y filosofía y también sobre el ensayo. No abordamos mucho el tema de literatura y filosofía, pero ahí vamos elaborando los temas que seguramente pues vamos a ir elaborando a lo largo del módulo. Las lecciones asociadas que tenemos para el día de hoy, muchachos, es la exposición, como lo vamos a ver a continuación. La exposición, como ustedes saben, aparece acá el 17 de octubre, es para que lo tengamos en cuenta. El día de mañana vamos a tener la lección asociada a diversidad cultural, pero como el profe organizó de esa manera para que sean más comprensibles los temas, mañana vamos a hablar de descripción y pues es muy importante que tengamos en cuenta el orden de la sesión, de las tutorías, según el profe Tomás, y también tener en cuenta que esta semana el objetivo es poder alcanzar el 25% de nuestra plataforma para con eso estar al día y pues que nuestras participaciones pues tengan más sentido eh, que, digamos, que lo de siempre, ¿cierto? Entonces, es muy importante que ustedes vayan haciendo siempre, muchachos, participaciones mucho más precisas, mucho más certeras, con mayor contenido, que después es el objetivo que ustedes pues crezcan a nivel de conocimiento, a nivel humano, etcétera. Eh, Rápidamente, muchachos, les recordamos las fechas iniciales de nuestro módulo, de inicio y de finalización. Recordemos que nuestro módulo inició el 13 de octubre, el martes 13 de octubre, y finaliza el 6 de noviembre. Ya esta semana tendríamos, como ustedes saben, la primera semana del módulo. Ya la próxima es la segunda semana. Entonces, la invitación, muchachos, es que adelanten esa plataforma, no se queden atrasados para que pues, vayamos al día, ¿no? Y la fecha de entrega de nuestra hoja de ruta es el 3 de noviembre, antes de las 5 de la tarde. Si ustedes tienen algún inconveniente por situaciones laborales, personales, etcétera, pueden contactar a su coordinador, a su gestor y en mi caso al monitor académico para que les podamos ayudar. Obviamente, pues presentando la excusa relacionada. Ustedes saben que nosotros siempre tratamos de brindarles el apoyo necesario para que su proceso sea lo mejor posible. Y por último, muchachos, dos cosas. Tenemos este formulario de soporte técnico, el cual pues hemos utilizado para resolver cualquier incidencia relacionada con plataforma y que ustedes puedan continuar con normalidad su proceso académico. Asimismo, el sábado, este sábado que viene, vamos a tener un nuevo taller de formación. Esos talleres de formación son fundamentales para su crecimiento tanto profesional como de planeación de su proyecto de vida. Hemos visto Excel, fotografía, hace poco vimos orientación profesional. Entonces los invitamos de manera muy atenta a que pues, participen en ellos. Y pues no siendo más muchachos,
Le damos la palabra al profe Tomás para poder comenzar. Por ahí te están preguntando, Andrés, sobre el simulacro del IFEX. Ah, sí, sí. Listo. Sí, tenemos programado, gracias Kevin por ese aporte, programado para el próximo lunes en nuestra monitoría de 5 a 8 un simulacro que ya ahorita pues, lo estoy diseñando para poderles colaborar y también aprovechando al profe Tomás para ver si en alguna sesión podamos dar orientaciones ya que vamos a presentar el IFEX. Claro. Entonces, pues habría que ver ahí también el cronograma del profe y pues sí, el lunes vamos a ver a partir de las 5 hasta las 8 de la noche un simulacro de 3 horas pues para ir fortaleciendo esas competencias. ¿Listo, muchachos? Listo. Alejandro dice, ¿el simulacro es para los que van terminando el ciclo? Sí, muchachos, el simulacro es para todos los que vayan a presentar el examen IFEX. Y pues si tienen más preguntas relacionadas, les voy a dejar mi correo para que me escriban, porque hoy tenemos un tema muy interesante que es discurso y retórica. ¿Listo? Entonces, vamos con ello. Listo. Listo. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Esto de discurso y retórica también nos sirve a la hora de hacer una exposición. Entonces, obviamente tiene que ver con los temas que está en plataforma. Igual ahí ustedes se van a dar cuenta inmediatamente acabe la sesión y van a la plataforma y hacen la plataforma. Se dan cuenta que hay una relación directa con lo que vamos a hablar hoy, solo que hoy sí lo vamos a socializar, tocar a profundidad. Entonces, pues esperamos su participación, como siempre, chicos. Listo, entonces no siendo más, empezamos con el discurso. Entonces, antes de pues empezar a entrar en materia, hago una pequeña como contextualización sobre el discurso, qué es, qué significa y tal vez ustedes se preguntarán, no, es que eh, las personas que tienen discurso tienen buena labia, son parleros, les va bien porque pues consiguen las cosas debido a su oralidad, a su expresividad, tienen unas habilidades comunicativas que uno se sorprende, ¿no? Eh, Cuestión que uno se pone a analizar ya en cuanto a la teoría que dice la lingüística, que dice el análisis del discurso, ¿sí? Y uno encuentra una serie de conceptos que si uno pues los hace conscientes a la hora de materializar su discurso, ¿sí? Eh, pues le va a ir mejor a la hora de expresar, de comunicar esas ideas, de persuadir, ¿sí? Que al final es lo que veíamos ayer, ¿no? Un poco, ¿cuál era la intención del ensayo? Persuadir. Entonces, acá el ensayo va más que todo a lo escrito, el discurso ya va más que todo a la parte oral, ¿no? Entonces, como ustedes ven en el diagrama, ¿no? Hay como un verbo que es el comunicar. Siempre, cada vez que pensemos en lenguaje, la comunicación, ¿sí? La comunicación es indispensable, subyace, ¿no? En el lenguaje. El lenguaje es como que la herramienta que nos sirve a nosotros para comunicarnos, ¿sí? Expresamos esas ideas, ¿sí? Y lo hacemos de dos maneras. Ese discurso puede ser oral o puede ser escrito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Hay unas estrategias discursivas, ¿sí? Que esas pongo mucha atención porque de aquí se desprende, por así decirlo, eh, pues las dos vertientes o dos dimensiones o dos lógicas en las que toda conversación o todo acto de habla, ¿sí? Se vuelve o por un lado expositivo o por un lado argumentativo, ¿sí? Y usted dirá, bueno, ¿qué es eso de lo expositivo, no? Pues lo expositivo va a lo puntual, a lo concreto, a lo objetivo, lo que trata de buscar es informar de manera concreta sobre un hecho, una situación, una noticia, un suceso, ¿sí? Mientras que por el otro lado, el argumentativo, lo que uno busca es convencer, ¿no? Una cosa es yo mostrarles información relacionada a lo que pasó con un taxista que atropelló a cuatro ciclistas, ¿no? Y
solamente les muestro la información. Es lo que hacen las noticias, ¿no? Solamente muestran la información, nunca opinan, ¿sí? Solo van a lo objetivo. Si ellos demuestran emoción al mostrar la noticia, pues hay un mal trabajo periodístico, porque pues esa no es la idea. Ellos buscan tratar de demostrar la información de manera objetiva, ¿sí? Mientras que en lo argumentativo yo sí les muestro la información, les muestro el accidente, ¿sí? Pero entonces empiezo a decir, no, es que los taxistas, y empiezo a convencerlos de que los taxistas y a llenarlo de odio, ¿no? Y hacer una campaña para desprestigiar, ¿no? El hecho de que no solo los taxistas, sino que el actor vial del conductor de los vehículos no es consciente, porque ya ha sido una constante reiterada las últimas semanas en la que mueren ciclistas, ¿no? O son atropellados ciclistas por estos vehículos. Entonces yo empiezo a convencer y a tratar de decir, oiga, ¿qué está pasando? Y utilizo esa noticia para tratar de decir, no, es que realmente hay una indolencia vial en cuanto al ciclista y no le importa. Entonces meto esas ideas y trato de convencer con esa información que tengo anteriormente esa intención. ¿A quién? Al público, a quien me escucha, a mis lectores, a mi audiencia, ¿sí? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta acá que lo expositivo en primera instancia, uno lo ve reflejado en qué? En las noticias, en cuando le dicen los índices de la economía, ¿sí? Del mercado son, ¿sí? El dólar subió, el café subió, el petróleo subió. Eso es algo muy puntual, ¿no? Las noticias van a los hechos, a los sucesos. También podemos ver al profesor. El profesor no busca convencerlos a ustedes de nada, sino que eh, muestra el conocimiento de manera objetiva y trata de, ¿sí? Que ustedes lo vean de una manera en la que no hay una ideología que subyace a esa información o a ese conocimiento, sino que es de manera concreta. Mientras que en lo argumentativo, sí, ustedes ya pueden encontrar esos agentes, ¿cuáles son? Un político estaría ya en esa estrategia discursiva del convencer, de argumentar, ¿no? A la hora de ser elegido para unas elecciones. Los candidatos que exponen sus argumentos, exponen sus proyectos de gobierno, ¿sí? Y tratan en el debate de qué, de persuadir, de argumentar, ¿sí? Que voten por ellos, ¿cierto? Otro agente, ¿cuál puede ser? Las vallas publicitarias. ¿Qué le están diciendo las vallas publicitarias a usted? Que compre, ¿sí? Lo están diciendo de una manera muy ingeniosa. Por ejemplo, póngase a pensar en Coca-Cola. Coca-Cola en ningún momento del comercial, ya que ellos le invierten millones y millones a la publicidad, en ningún momento ellos nombran de qué está hecha la Coca-Cola, si trae beneficios o no trae beneficios, ¿no? En ningún momento, en ningún comercial de Coca-Cola mencionan eso, ¿sí? Lo que dicen es, destapa que la felicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que a través del discurso de las emociones nos hacen que comprar cosas, nos persuaden de que adoptar conductas, ¿sí? Y eso es una estrategia discursiva, ¿sí? Acá ustedes pueden encontrar ejemplos muy concretos de la publicidad cuando nos convence. Resulta que en los años 70, 80, les dio una especie de... Perdón, chicos, es que se me desconectó el micrófono, listo. Una especie de comercial que lo que buscaba era pues elevar el consumo de tabaco, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver en la publicidad, quien sostiene el tabaco, y hasta había videos y comerciales, eran doctores y decían, los cigarrillos Camel son los que son más fumados por doctores. Entonces, cuando uno ve eso, ¿uno qué piensa, chicos? Díganme, ¿ustedes qué piensan cuando ven que un doctor está fumando? Es una incoherencia. ¿Por qué, Majo? Bien. Dice Wilman que da mal ejemplo. Ángel dice que es saludable, exactamente.
Sofía dice que es una hueva. Kevin dice, está contradiciendo lo que dice el empaque. Que está bien fumar, que es saludable. Correcto, Michelle, exactamente. Que es algo bueno, exactamente. Pero pensaban que estaba bien, Sofía dice. Y es eso, o sea, cuando ustedes se dan cuenta que una autoridad de la salud está apareciendo en publicidad, ¿sí? De tabaco, usted de una vez dice, oiga, pues si los doctores que son son la autoridad máxima de la salud están fumando tabaco, pues yo también lo hago, porque si ellos buscan la salud, pues seguramente algo tendrá el tabaco que es saludable, ¿no? Y así mucha gente cayó en esa trampa, ¿sí? Pensando que fumar cigarrillo era saludable. Dime, Majo. Ok. Dice Alejandro, está tratando de convencer y de vender, exacto, está tratando de convencer, sí, pero ¿a qué costo, no? Había un comercial, ya no lo encontré, se me hizo raro, pero hubo un comercial de Coca-Cola, sí, yo lo alcancé a ver, que decía como que la Coca-Cola adelgaza, ¿no? Y mucha gente empezó a tomar Coca-Cola pensando que la Coca-Cola adelgazaba y mostraba figuras de mujeres delgadas y toda. Totalmente una contradicción, ¿no? Porque pues la Coca-Cola tiene muchas calorías y es azúcar que lo que hace es engordar, ¿no? Entonces, eh, vámonos con el otro como ejemplo, y es el hecho de que también la publicidad vende unos estereotipos de sociedad. Y dice, sí, Coca-Cola Light salió y miren el comercial, ¿no? Macho es el que se preocupa por vestirse bien, ¿no? Como que yendo en contra de ese estereotipo de que, ah, sí, usted no deja de ser hombre si toma Coca-Cola Light, ¿cierto? Y dice, macho es mi novio porque pide Coca-Cola Light, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los estereotipos también venden? Una serie de, pues la publicidad vende una serie de estereotipos que están ahí latentes consumiéndose en la sociedad. También les muestro esto sobre, pues, un capítulo del Pato Donald. Eso fue como en la Segunda Guerra Mundial. Disney, sí, Estados Unidos, como que mediante los dibujos animados mostraba como una especie de enlistamiento del personaje del Pato Donald y pues hacía ver a Hitler malo, ¿no? Y es muy curioso porque hasta en los dibujos animados a uno lo están tratando de persuadir, de convencer, en el supuesto entretenimiento que uno cree que, uy, yo me estoy divirtiendo, la estoy pasando bien, ahí subyace también esa manera de persuadir, de convencer. Y quién lo diría que en un asunto tan, o sea, yo me ponía a analizar y será que yo cuando vi ese capítulo, si es que alguna vez lo vi o cuántos dibujos animados que he visto, eh, que me he comido el cuento y realmente no me lo he puesto a analizar críticamente y puede estar mostrando una ideología de frente. En este caso, estaba mostrando una ideología que es contraria, ¿no? A la de la libertad, a la occidental, a la capitalista, ¿no? Y está mostrando a la ideología nazi como mala, pero para niños. Entonces, ¿cómo es que desde chiquitos, mediante los dibujos animados, también nos están persuadiendo, programando, ¿sí? Es algo interesante que yo les quería compartir y yo quiero que se den cuenta en esas estrategias discursivas, ¿no? Acá por un momento uno dice, no, ¿me está informando o me está convenciendo? ¿Ustedes qué creen? Que si yo veo un capítulo y del Pato Donald y que el Pato Donald va en contra de los nazis, ¿será que a mí me está informando objetivamente o me está tratando de convencer de que los nazis son malos? ¿Cierto? Porque eso es como el asunto, ¿no? Convencer, exactamente, Fabián. ¿Sí? Eh, Dice Alejandro, solo importa la venta de tabaco, es una estrategia, definitivamente estrategia sin importar nada más. Exactamente. Acá también uno podría pensar que la intención es que convencer, únicamente convencer. Y uno dice, no, es que un dibujo animado es lo más inofensivo del mundo. Pero yo me he dado cuenta de que pues hay dibujos animados que tienen un trasfondo muy pesado, muy denso y que vale la pena analizarlos críticamente porque qué es lo que estamos consumiendo, ¿sí? Y que se nos está quedando en nuestro subconsciente, ¿sí?
Dice Alejandro, argumentativo, correcto. O sea, todo esto es argumentativo. Lo que la estrategia que está implementando es argumentativa, ¿sí? En ningún momento es objetiva porque no nos está yendo al suceso o al hecho en concreto, ¿sí? Como lo haría una noticia, como lo haría alguien que le está mostrando el conocimiento de manera objetiva, ¿listo? Exponiendo, dice Ángel, listo. Todo esto a ustedes les va a servir porque ustedes pueden exponer sobre cualquier tema utilizando esas dos estrategias. Utilizan la información puntual, concreta, objetiva que haya pasado y después enseguida que van con ese argumento, ese punto de vista, esa posición, ese criterio que ustedes eligen para hablar de acuerdo a la información sobre si están de acuerdo o en contra, ¿sí? De cierto ámbito relacionado específicamente con ese suceso del cual están hablando. Entonces, es muy interesante entender que detrás de todo acto comunicativo subyace una intención, ¿sí? Entonces, eh, yo quería compartirles eso con ustedes porque pues desde los tiempos antiguos, esto no solamente pasa en los años 90 o en la contemporaneidad. Imagínense cuántas más propagandas hoy en día siguen saliendo y alimentando ese espíritu y que tragamos entero. Entonces, desde la antigüedad, esto se estudia, esto se lleva a cabo, ¿sí? La oratoria en los griegos, ¿sí? Era algo que ellos sabían utilizar de manera muy, muy consciente, ¿sí? ¿Y por qué? Porque como ustedes están viendo, ¿sí? La oratorio es una técnica, ¿sí? O sea, es una técnica o una herramienta que tiene a la disposición muchas técnicas, ¿sí? ¿Cuál es cuál es su propósito? Persuadir, ¿sí? Entonces, uno persuade que a través del discurso, a través de su oralidad. Y mire que uno puede conectar muchos campos de referencia para hablar de una misma temática. Eso es discurso, la capacidad que yo tengo para captar la atención, para que ustedes no se distraigan, para que ustedes estén atentos, ¿sí? Para yo introducir un tema y que la atención se mantenga y se despierte esa curiosidad. Eso es discurso, ¿no? Porque son habilidades que no cualquiera pues está dispuesto a quedar en riesgo, ¿no? O a asumir porque pues obviamente hay una serie de habilidades previas y justamente pues eso va en lo oral y en lo escrito, ¿no? Es una disciplina, ¿no? Que sistematiza y estudia esas técnicas que nos brinda el lenguaje para poder persuadir. Eso es la oratoria, ¿no? Y se puede dar de manera oral, ¿sí? Eh, de manera escrita no, porque pues justamente es oratoria, es exposición. Cuando ustedes estén en una exposición, y eso es algo que parecería interesante hacer, ¿no? Con los estudiantes, que ellos un día expusieran un tema o algo así como si estuviéramos en clase presencial, es eso, ¿no? La capacidad que yo tengo para, o sea, luchar contra el público. ¿Qué digo? ¿Qué tengo para decir? ¿Qué tengo para mostrar? ¿Sí? Entonces, cuando yo ya tengo y conozco estas herramientas, pues puedo utilizar varios ámbitos, varios aspectos, utilizar varios puntos de referencia para poder hablar sobre ese tema, ¿no? Cuando ustedes entren a la universidad, se van a dar cuenta de que todo va a ser muy exposición y ustedes no van a leer, simplemente leer y leer y leer, ¿no? Ustedes tienen que tener unas habilidades para que la atención se mantenga, porque si se ponen a leer, seguramente van a aburrir al público, ¿sí? Y no, qué pereza, y el profesor se va a dar cuenta y les va a poner un cero. El hecho de tener una exposición, tener una cartelera, unas diapositivas, ¿sí? Es que eso le sirva a uno de apoyo, pero uno no tiene que estar leyendo todo el tiempo, porque pues justamente lo que se está fijando el público es en su rostro, en su discurso, en su lenguaje no corporal. Entonces, eso a la hora de comunicar es indispensable, ¿sí? Si ustedes se ponen a leer, ya su mirada, ¿sí? Está desviada de la audiencia. Entonces, a una audiencia que no lo miren, eso es una falta de respeto, ¿no? Pues es considerada así. Yo en lo personal, si voy a una conferencia y el conferencista, o sea, toda la conferencia se pone a leer porque pues uno entiende que hay momentos que son concretos, pero toda la conferencia leyendo, no, pues qué conferencista, ¿no? Para esa gracia me hubiera pasado el texto escrito, yo lo hubiera leído, ¿no? Entonces, la oralidad ya es un asunto mucho más, si se dan cuenta,
que atañe a la vida tanto pues cotidiana, porque la oralidad nos sirve hasta para zafarnos de un rollo en, en un ámbito, no sé, eh, no sé, con un policía o de la ley, ¿sí? O uno está metido en un rollo así y hasta la parla le puede servir o en una encrucijada, no sé, me imagino, se me ocurre ahorita, pero la oratoria salva cuestiones también muy genuinas, ¿no? Muy espontáneas. La oratoria uno ¿cuántas personas uno se encuentra en la calle que se suben a los buses y tienen una oratoria, ¿sí? Y tienen un discurso y lo convencen a uno, ¿sí? ¿Cuántas personas yo me he encontrado en el bus que uno dice, oiga, este personaje yo ya lo he visto en otros bus y ahora tiene otro discurso y la gente le da plata, ¿sí? Y ya no se hace pasar porque quedó en la calle y la policía le robó todo, sino porque salió de un instituto de drogadictos y ahora es cristiano y sí, o sea, el discurso y la gente se deja convencer y da plata. Hay situaciones que seguramente lo ameritan que son ciertas, pero hay otras situaciones que sí, sí se dan cuenta. Entonces, es todo una estrategia, ¿sí? Entonces, voy a leer lo que dice acá Alejandro. Si se conoce el tema, si sea básicamente su temática y logra dominar la atención del público, sencillo éxito oratorio. Bien, Ángel dice retórica es el arte del habla. Ujú. Los vendedores online. Bien. Los de las pirámides. Todos esos tienen muy buena retórica y la gente cae, ¿sí? Entonces, muy bien. Eso es como lo que en sí añade a lo que es la oratoria. ¿Y qué es la retórica, no? Pues su origen se evoca a la antigua Grecia, ¿sí? Es la técnica de expresarse de manera adecuada en público, lo que les decía, o sea, uno cómo capta la atención de la audiencia, de sus espectadores, sin que esa atención se pierda, para lograr la persuasión de cada uno de los destinatarios. Los griegos le llamaban el arte de la palabra, lo que nos decía acá Ángel, ¿no? El ejercicio del uso de la palabra, lo cual se configura como un sistema de reglas y recursos que con el tiempo se transformaron, convirtiéndose en la base de lo que hoy conocemos como discurso. ¿Listo? Hermógenes dice los políticos. Claro, los políticos son especialistas en el discurso, pero muchas veces no son los políticos. Hay políticos que sí son, sí, pero hay políticos que tienen todo un equipo detrás que les organiza el discurso, que les organiza absolutamente lo que tienen que decir, ¿sí? Y de eso inclusive hay películas y todo. Entonces, también es un trabajo como que bien serio, ¿no? Porque los actos públicos implican poder, ¿sí? Y recuerden que estamos en una geopolítica. La guerra no se ha acabado, ¿no? Y no se va a acabar porque pues sigue habiendo armas, sigue habiendo ideologías, sigue habiendo gente ingenua que cae en esas ideologías, se deja convencer, piensan que es el absoluto y que vale la pena morir por ellas, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver cómo la retórica, o sea, se encarga de persuadirnos desde múltiples ámbitos, no solamente eh, en el publicitario, sino también a nivel ideológico. Y aquí hay un asunto bien interesante y es el arte de la retórica. Yo les quiero compartir este diagrama porque pues hay características claves de la retórica que nos hacen entender cómo funciona. Y cuando ustedes ven, por ejemplo, a los comediantes tienen un discurso, tienen una retórica y se especializan y se refinan su técnica ¿en qué? En el humor, en la sátira, ¿sí? Ya como género literario, ellos son irónicos, satíricos, se burlan de las cuestiones hasta más trágicas, ¿no? Le sacan provecho a ello. Entonces, ellos saben utilizar muy bien el discurso. Y acá, pues, parte como son 5 pasos, acá hay 3, ¿sí? Como lo de la invención. El primer paso es la invención, saber qué decir, abordar una temática. Para ello yo tengo que construir unos argumentos, pues los más sólidos, los más concisos, los más precisos, pertinentes, ¿sí? Buscar las ideas y emociones más efectivas para persuadir. Es decir, si yo voy a hablar sobre
el robo, pues tengo que generar una tensión de miedo, de persecución, de que estaba en la calle, ahora a altas horas de la noche, generar un ambiente que genere esa emoción de intención o de inseguridad, que si estoy hablando de un robo, pues sí, tengo que buscar esa emoción que va a generar eh, esa palabrita que yo voy a decir, ¿no? Entonces, en la primera invención es construir esos argumentos sólidos, construir un escenario preciso del robo, por ejemplo, ¿no? Y si yo ya quiero volver ese robo no tan un asunto de tensión, sino al final con un desenlace humorístico o cómico, ¿no? Entonces acá ya puedo saber qué decir, tengo que tener un plan, tengo que tener una idea, no puedo decir cosas por decirlas, sino que tengo que utilizar unos argumentos sólidos que me den como que pie para yo saber cómo voy a abordar a punta de emociones a mi audiencia. Disposición. Debo ordenar el discurso, ¿sí? Yo no voy a entrar de una contando del robo, sino que puedo entrar hablando de situaciones ya muy indirectas que tengan que ver con el robo, ¿sí? Que es lo que hacen comúnmente los cuenteros o los humoristas, que antes de ellos contar su gran relato van preparando a la audiencia, van como captando su atención con otras cosas relacionadas o otros chistes relacionados, ¿sí? Entonces, ordenar el discurso, ¿para qué? Para captar ese interés, para hacer una exposición temática, ¿sí? Para hacer una valoración de esos argumentos y por último darle un desarrollo y hacer una conclusión, ¿sí? Acá en la tercer paso viene el estilo, expresarse adecuadamente o saberse expresar. No es lo mismo yo preparar un personaje como Próculo Rico o como Agüevardo o como Yerli Hassam a preparar un personaje como Juan Piz González, ¿sí? Ya hay que un estilo de manera de hablar, ¿sí? Un discurso que cada personaje que yo invento, ¿sí? Estos personajes que son humoristas que inventan personajes, pues tienen que crearles un discurso a esos personajes, ¿no? Entonces, ese discurso no puede ser tan genérico, sino que tiene que tener un estilo particular. Y si ustedes se dan cuenta del discurso de Juan Piz González, que es un estilo muy gomelo, muy clasista, muy así, eh, como prepotente, pues es algo que hace alusión a una clase social específica, ¿no? Y que lo que quiere hacer énfasis es en ese estilo. Lo mismo Hassan cuando se vuelve ñero, ¿no? Es imponer un estilo que es explotar esa figura, ¿no? De esa clase social específica del rico o del pobre, ¿sí? O del narcotraficante, en el caso de Próculo Rico, ¿sí? O de Huevardo, del que es todo bobo y dice bobadas, o que dice chistes como cuentahuesos, es explotar esas figuras y esos agentes. Dice Ángel, profe, ¿qué pasaría si el socialismo y el capitalismo desapareciera? Uy, eso es como para una tesis. Porque difícil, o sea, no sé qué responderte a ti. Quién sabe si sería peor o mejor la cosa, la verdad, no te sabría responder. Pero yo creo que si el socialismo y el capitalismo pues no se hubieran tenido como se han venido concibiendo y ejercido el poder, no hubiera habido tantos muertos en la historia, porque es que ya hay muchos muertos y eso se, como que, yo diría que si desapareciera, quién sabe si esos muertos son los mismos o inclusive más, no sé. Es muy difícil jugar con esas hipótesis. Hermógenes dice, el discurso hay que organizarlo dependiendo el objetivo correcto. O sea, es eso. Si tú tienes una intención comunicativa, ¿cuáles son las intenciones comunicativas? Tú buscas o persuadir, o buscas enseñar, o buscas informar, ¿sí? O buscas entretener. Esas son las cuatro intenciones comunicativas que tienen los medios de comunicación o que tiene hasta pues nosotros, ¿sí? Informar, enseñar, entretener, ¿sí? Y persuadir. ¿Listo? ¿Cómo era? Informar. Informar, ¿sí? Enseñar,
entretener y persuadir. ¿Listo? Esas 4 intenciones comunicativas ustedes las pueden encontrar en todos los discursos, en todos, sean textuales, sean visuales, pero son esas 4. ¿Listo? Se las repito por última vez. Informar, enseñar, entretener o persuadir. ¿Listo? Entonces, en ese estilo ya es expresarse como que adecuadamente o con ese estilo particular que yo quiero explotar. Y pues hay un empleo de unas ciertas figuras retóricas que ya más adelante, posteriormente, vamos a tocar con profundidad eso de las figuras retóricas. Entonces, como yo les decía, Profe, dime. antes de que pases a ese mito que también, o sea, yo también lo iba a relacionar a la experiencia de Sócrates, que también se me hace muy interesante, porque él tiene un método muy conocido que se llama la mayéutica, ¿sí? Ujú. que, podría, que podría estar relacionado con ese elemento de la argumentación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque según lo que cuenta Platón, que fue su discípulo más importante, porque Sócrates nunca escribió nada, pero es como el padre del paso de los presocráticos, y el paso de los presocráticos ya a un proceso totalmente distinto. Él utilizó esa era mayéutica y empezaba pues a dirigirse al centro de la polis, ¿cierto? Pero Sí, lo que le parecía a Sócrates es que la gente no entendía el contenido de conceptos tan importantes como la justicia. sí. Entonces él llegaba así, pues así lo cuenta Platón, ¿no? Dice, no, pues Sócrates llegaba como ir al centro de Bogotá y decirle, venga, ¿usted qué cree que es la justicia? Así, Ajá, sí. que cosa que sería demasiado prepotente ahorita y que seguramente Sócrates era demasiado prepotente. Y entonces entonces digamos, el ciudadano le decía, no, para mí la justicia sería devolverle a cada quien lo que le pertenece, ¿sí? Digamos, sería una definición. Pero entonces lo que hacía Sócrates es decir, a través de una pregunta le decía, eso quiere decir que si un ladrón atacara a un ciudadano, le devolverías el cuchillo, eso sería justo para ti. Entonces el man decía, el ciudadano decía, uy, espere, no, seguramente el concepto de justicia tiene un significado distinto. O sea, Claro. no quiere decir que no tenga que ver con devolverle a cada quien, sino que habría que precisarlo. El Es como argumento, la ley del talión, ¿cierto? Algo así. exacto, sí, Ojo sí. por ojo, diente por diente, y uno se queda como que todo al final se quedan todo el mundo tuerto, ¿no? Entonces, lo interesante de esa metodología es que no nos quedamos simplemente con una definición, ¿cierto? Sino que tratamos como de pensar la contraparte del argumento y del concepto como tal. Entonces, ahí como agregando también a lo que sería el mito de la caverna, profe. Sí, sí, y es como una dialéctica, ¿no? Algo que va de un lado al otro y como que la pelota rebota y va de aquí a allá, pero realmente es una construcción entre esos dos ámbitos, ¿no? No, no de aquí para allá, sino también de allá para acá. O sea, sí, 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 y yo entiendo porque es una estrategia, la mayéutica es esa lucha, ¿no? Como, hay hasta un meme de eso que pone como a Sócrates y a Platón, ¿sí? Los pone como luchadores de Street Fighter y aparece abajo mayéutica, ¿no? Como que ahora sí nos vamos a dar, pero no a golpes, sino a partir de discurso, de debate, de argumentos, ¿sí? ¿Usted qué piensa sobre la justicia, sobre el lenguaje, sobre ¿sí? Tantos conceptos que ellos abordaron y es totalmente verídico. Y eso sería como algo que uno tendría que implementar a la hora de enseñar, ¿no? No establecer un diálogo netamente del profesor o del tutor de aquí para allá, sino que los estudiantes también construyeran, pusieran, debatieran, ponieran en crisis incluso el conocimiento que el mismo profesor cree como absoluto. Esos estudiantes, créanme que uno
lo recuerda para siempre porque le enseñan a uno, ¿sí? Uno dice, madre, yo pensaba que la cosa era así, pero... Entonces, no piensen ustedes como estudiantes de que por el hecho de ser estudiantes, ¿sí? Yo no sé, ¿no? Sino al todo lo contrario, es justamente eso es lo que alimenta la enseñanza y permite que haya ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, muy interesante lo que dices, Andrés. Vámonos al mito de la caverna porque tiene mucho que ver con eso que estamos hablando. Así ellos, los filósofos, pues empezaron como a entender. Ellos ¿sí? Contaban mitos y a partir del mito empezaba una serie de argumentaciones. ¿Sí? ¿Cómo es que cuentan la historia? Utilizaban una estrategia discursiva. Yo no sé si ustedes saben cuál es el mito de la caverna y si vieron el meme de el mito de la caverna, pero vamos a ir directamente al mundo, al mito de la caverna. Imagina unos hombres en una habitación. Wilman ya lo había leído, listo. Eh, bien. Imagina unos hombres en una habitación subterránea en forma de caverna con una gran abertura del lado de la luz. Se encuentran en ella desde su niñez sujetos por cadenas que les inmovilizan las piernas y el cuello, de tal manera que no pueden ni cambiar de sitio ni volver la cabeza, y no ven más que lo que está delante de ellos. La luz les viene de un fuego encendido a una cierta distancia detrás de ellos perdón, sobre una eminencia de terreno, ¿sí? Entonces imaginemos la escena, ¿no? Desde la niñez hay unos sujetos que están encadenados, ¿sí? Y que lo único que han visto son estas sombras, ¿no? Porque hay un fuego encendido y lo que se reflejan y las personas que pasan, les reflejan cosas en las cuales se ven sus sombras. Entre ese fuego y los prisioneros hay un camino elevado, a lo largo del cual deben imaginar un pequeño muro semejante a las a las barreras que los ilusionistas levantan entre ellos y los espectadores, y por encima de las cuales muestran sus prodigios. Piensa ahora que a lo largo de este muro unos hombres llevan objetos de todas clases, figuras de hombres y de animales de madera o de piedra, de mil formas distintas, de manera que aparecen por encima del muro. Y naturalmente, entre los hombres que pasan, unos hablan y otros no dicen nada. Y ante todo, ¿crees que en esta situación verán otra cosa de sí mismos y de los que están a su lado que unas sombras proyectadas por la luz del fuego sobre el fondo de la caverna que está enfrente de ellos? No, puesto que se ven forzados a mantener toda su vida la cabeza inmóvil. ¿Y no ocurre lo mismo con los objetos que pasan por detrás de ellos? ¿Y si estos hombres pudiesen conversar entre sí, no crees que creerían nombrar a las cosas en sí, nombrando las sombras que ven pasar? ¿Y si hubiese un eco que devolviese los sonidos desde el fondo de la prisión, cada vez que hablase uno de los que pasan, no creerían que oyen hablar a la sombra misma que pasa ante sus ojos? ¿Estos prisioneros no atribuirán realidad más que a estas sombras? Es inevitable. Supongamos ahora que se les libre de sus cadenas y se les cure de su error. Mira lo que resultaría naturalmente de la nueva situación en que vamos a colocarlos. Liberemos a uno de estos prisioneros, le obligamos a levantarse, a volver la cabeza, a andar y a mirar hacia el lado de la luz. No podrá hacer nada de esto sin sufrir. Y el deslumbramiento le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras antes veía. Y si se le obliga a mirar la misma luz, ¿no se le dañarían los ojos? ¿No apartará su mirada de ella para dirigirla a esas sombras que mira sin esfuerzo? ¿No creerá que estas sombras son realmente más visibles que los objetos que le enseñan? Y si ahora lo arrancamos de su caverna a viva fuerza y lo llevamos por el sendero áspero y escarpado hasta la claridad del sol, ¿esta violencia no provocará sus quejas y su cólera? Y cuando esté ya a pleno sol, deslumbrado por su resplandor, podrá ver alguno de los objetos
que llamamos verdaderos. ¿Listo? Entonces, es una partecita del mito. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece el mito? ¿Sí entienden más o menos lo que pasa? Voy a ver acá el chat porque no tengo 3 comentarios. A ver. Esto es lo que se llama un paradigma, una creencia absoluta, dice Alejandro Soto. Ángel dice, el tema principal es la educación. Listo. Excelente, Alejandro. Bien. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el mito de la caverna. ¿Cuál es como el sentido o la explicación de este mito, no? Es justamente, ¿no? Acá vemos como el orden, ¿no? En el primer punto, una descripción de la caverna y la situación del alma dentro de ella. Entonces acá es como la ignorancia, ¿no? El mundo de la oscuridad, como que eso que no sabemos que lo que consideramos como verdad, pero no, realmente no es así, ¿no? El inicio de la liberación del prisionero, ¿sí? Cuando se libera el prisionero y cuando se le muestra, se le saca de que queda en evidencia que todo eso que él creía eran sombras y que la realidad y la verdad está afuera, ¿no? La ascensión del prisionero. El prisionero avanza en el conocimiento de las ideas. El prisionero alcanza el conocimiento de la idea de bien, ¿sí? Entonces ya después, ¿qué pasa más adelante en el mito? Porque hasta ahí leímos una parte nomás. Más adelante, pues él trata de bajar, él vuelve, ¿sí? El que sale y ve la luz, vuelve otra vez a la caverna, vuelve y desciende el prisionero a la caverna y trata de convencer a los que siguen atrapados prisioneros de que esa no es la verdad. Entonces, ¿ustedes qué creen que pase? ¿Será que los otros le van a creer? Profe, tenemos una participación de Hermógenes. Entonces, cuéntanos, Hermógenes. Hola, profesor, ¿cómo está? Eh, Hola. Profe, yo creo que, como dice usted, al comienzo del mito dice que en un simbolismo que las personas están como en una ignorancia cuando están en la cueva. Es como un simbolismo de la ignorancia. Luego, como que lo intentan, al prisionero lo intentan sacar de su ignorancia, pero que aquel que está sacando a esa persona de su ignorancia, si lo va a hacer agresivamente, eh, la persona que está en esa ignorancia o el simbolismo de esa ignorancia Ujú, va a actuar también agresivamente porque creo que no va a permitir que otra persona, si lo va a ayudar, lo haga agresivamente. ujú, Y la luz del sol que dice que, no, y la luz del sol, perdón, que también se lee en el mito, que por su iluminiscencia no permite que esa persona que esté en la ignorancia como que vea la realidad que la otra persona quiere mostrarle. Eso significa que esa persona que estuvo ahí en la ignorancia, esto logre como saber o aprender lo que esa persona le quiere enseñar. Creo que eso ujú. es más o menos lo que yo entiendo. Sí, correcto, y es así. La interpretación, y es muy curioso lo que dices, porque pareciera como que la violencia está latente. O sea, como si yo trato de mostrar esa verdad, o sea, hasta me pueden matar, ¿no? Por yo mostrar esa verdad, ¿sí? Porque pues hay una lógica que ellos están dispuestos a no renunciar tan fácilmente. Entonces, el mito se presta también para que esa parte agresiva, ¿no? Como que si yo voy a tratar de convencer a otra persona de manera agresiva, pues la reacción que vaya a esperar sea agresiva. Y diga, no, no me toque mi realidad, no me toque mi mundo, mi cosmovisión, mi creencia, porque para mí esta es la verdad y punto. Y puede que ustedes ya hayan salido de la caverna y todo, pero sí, esa persona no, y uno trata de mostrarle y no. Entonces uno tiene que ser muy sutil a la hora de persuadir, de convencer, de tratar de mostrarle que esa verdad, porque o si no, va a ser reaccionario, ¿no?
Dice Alejandro, definitivo, si no salen de su creencia no le creerán. La luminiscencia es el conocimiento. Correcto, es lo que pasa con los tiranos. Ajá, bien, como Uribe, dice Santiago. Entonces, ustedes pueden encontrar exactamente, o sea, ustedes a la hora de decirle a los uribistas, salgan de la caverna, no sean uribistas, pues ustedes van a esperar una reacción igual de violenta y van a decir, no, no me toque a mi Uribe, ¿sí? Lo que es con mi Uribe es con, bueno, y empieza la pelea y es porque hay maneras más sutiles de convencer que hablar directamente de mostrarle la verdad directamente a las personas a veces no les gusta, ¿sí? Entonces, eh, pues hay que ser sutil, hay que ser inteligente, hay que saber persuadir, así como nos persuade la sociedad, el mundo, los medios de comunicación. ¿Cómo nos persuaden ellos? Mediante las emociones, mediante el mundo sensible del cual habla Platón o Sócrates acá también en este mito. Profe, Dime. creo que para una persona que pueda, no sé, este es mi pensamiento, que para que una persona intente, no sé, persuadir a otra, tiene que aprender que no hay una verdad absoluta, creo yo. Y ahí es donde puedes tú estar equivocado y la persona que tú crees que, es ignorante sobre ese tema es el que tenga la verdad. Ujú. Tal vez Sí. creo que ese es un problema de la humanidad, que creemos que tenemos la verdad absoluta o alguno de los dos bandos y se van al extremo. Exactamente. Y por eso ha habido guerras, conflictos, muertes. Eh, Me pones a pensar porque, pues, es como el hecho de la guerra tiene una implicación directa con el pensamiento, ¿no? La guerra al final se materializa. Y entonces como que entre esa lucha de los absolutos, ¿sí? Hay una contradicción. ¿Y cuál es esa contradicción? Que el único absoluto es que no hay absolutos. No sé si me entiendan esa partecita, esa contradicción, que uno dice, oiga, el único absoluto es que no hay absolutos, pero entonces ese absoluto, ¿qué? ¿Sí? Es algo como que es un pensamiento que se piensa al cuadrado y como que al cubo porque todavía entra en contradicción. Cuando yo digo el único absoluto es que no hay absolutos, entonces el absoluto que acabé de mencionar tampoco es absoluto. ¿Sí hay un absoluto o no? No sé, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Porque esa es como una de las cosas que me pones a pensar, Hermógenes, con tu participación. Profe, bueno, yo sinceramente, dando aquí un dato psicológico científico, nuestra mente de por sí quiere relacionar todo lo que pensamos o todo lo que vivimos como si estuviese sumamente conectado con la realidad. Es algo que platicaba ayer con Ay, una se cortó compañera. Ah, Profe, Wilman. Todo lo que profe, pensamos, lo que usted intenta decir es como la única verdad absoluta es que no hay una verdad absoluta, algo así. exactamente. Ah, ok. Pues sí, yo también creo algo así. Sí, creo algo así, que es, la única verdad es que no hay una verdad absoluta para mí. Pero mira que eso también es una contradicción porque Sí, es entonces, una contradicción, porque entonces esa verdad que estamos hablando no es la única. sí, Sí puede hay, ser también que esté equivocado. sí, o sea, por eso yo entro en conflicto también porque no es fácil de resolver, no es fácil de salir de ahí. No sé qué pensar, no sé cómo abordarlo ya, porque o sea, si no hay absolutos, si el único absoluto es que no hay absolutos, entonces ese mismo absoluto de que no hay absolutos, si eso no es absoluto. ¿Qué piensan los demás? Sí, ¿se solo sé que escucha nada bien? sé. ¿Se Sí, escucha bien? ahora sí, vuelvan. Ahora Ay, qué sí. pena. Bueno, hablaba sobre el dato de que nosotros estamos aprendiendo algo nuevo y nuestra mente inconscientemente quiere relacionarlo con todo lo que vivimos. Un ejemplo, ayer me daba un ejemplo muy importante una amiga. Decía, bueno, si tú estás aprendiendo de Herbalife, pues tu mente va a querer relacionar todas tus conversaciones o todos tus lazos sociales a Herbalife. Un ejemplo. Sí. Entonces, es muy interesante porque cuando hablamos de la verdad absoluta, o sea, cada uno es una perspectiva, cada uno es un mundo y
querer, como está en el ejemplo, querer encabesillar a una persona de que eso es la verdad, cuando tiene arraigadas sus creencias muy profundamente, es algo muy complicado. Y es a lo cual pues uno siempre llega como que decir, pues cada quien tiene su vida, ¿no? Cada quien tiene una experiencia y, y es algo muy interesante porque en lo más profundo del egoísmo, del egocentrismo, todo este mal emocional que nos puede causar, o sea, siempre están estas bases de, no, yo tengo la razón, o no. Ajá. O sea, y mira que muchas causas de trastornos y todo esto es por ese desequilibrio emocional de las personas, o sea, es alterar tanto las emociones. Y bueno, va una mano decir es allí, pues yo me voy más por la parte psicológica y me encanta debatir sobre la ciencia y la pseudociencia, pero bueno, es eso. No, sí, eh, pues es que es interesante lo que dices. Por ese asunto me quedé pensando en lo que hablabas, el ejemplo de Herbalife y cómo uno lo relaciona. Y después de que le diste desarrollo a esa idea, yo me puse a pensar, oiga, pero entonces yo soy el que salió de la caverna o yo todavía sigo en la caverna, ¿sí? O sea, ¿cuál de los dos estoy? Porque qué tal yo esté pensando que estoy en la verdad, pero esté re equivocado y más adelante mi vida me estrelle y me pueda salir de la caverna, o realmente yo ya salí y, o sea, es muy como que la dialéctica, lo que hablamos ahorita de la mayéutica, esas dos que se combinan y como que te ponen entre la espada y la pared en esa dualidad, en esa encrucijada. Y tú dices, ¿soy yo el que está dentro de la caverna o soy yo el que está fuera, no? Y teniendo en cuenta, porque justamente, o sea, la parte psicológica no se descuida en ningún momento. Todo lo que hablemos de psicología, Wilman, tiene que ver con la comunicación y la comunicación es lenguaje. Entonces, indirectamente, hasta muchos diagnósticos de los que tú hablas y dices que es un asunto de desequilibrio emocional y eso, es porque justamente le atribuyen un absoluto a una creencia, a un suceso, a un trauma, ¿sí? Y desde ahí ya empieza que la emoción a verse afectada. Entonces, a mí también me interesa mucho esa parte psicológica. Tengo mucho cuidado porque es que también hay mucha pseudociencia, como tú dices. Pero es interesante porque, o sea, está atravesada también acá lo psicológico, lo filosófico, lo sociológico. Usted se da cuenta en la antigua Grecia, los filósofos eran matemáticos, astrónomos, todo, ¿sí? Hoy en día la modernidad se ha encargado de separar por cajoncitos el conocimiento y hacerlo especializado, ¿sí? Pero anteriormente todo el conocimiento era integral, ¿sí? Entonces, uno entiende ahí como que las perspectivas de mundo y uno ya como que no va con esa intención de querer convencer a todo el mundo de que, yo tengo la verdad, no, o sea, sino que uno ya es como más calmado, ya sabe que pues el mundo, como ustedes decían, hay muchas personas, tienen múltiples verdades, múltiples experiencias y yo no puedo que ejercer como una especie de influencia, ¿sí? Que eso es lo que hace la familia, los papás sobre el hogar, ¿sí? Que, por ejemplo, a mí desde chiquito me llevaron a la iglesia, me hicieron cristiano, ¿sí? Yo crecí con el cuento, me bauticé siendo adolescente, ¿sí? Y ya más adelante como que tengo una perspectiva de ella distinta, ¿sí? Pero también fue desde el hogar que empezaron a mí a meterme la ideología, la religión, y pues yo no le veo eso nada de malo, o sea, yo me pongo a analizar y yo, de tenerla, no tenerla, sí, si me hubieran puesto a elegir hubiera preferido tenerla, ¿sí? Porque pues me evitó de ciertos riesgos, ¿sí? Así diga el mundo que es una burbuja y todo el rollo, me evitó de ciertos riesgos, pero pues se utilizó de manera ortodoxa, ideologizante, me permeó a mí mi conducta, ¿sí? Pero al final del cuento yo me sentí engañado, yo dije, "No, es puro cuento, ¿sí? Caí en razón, salí de la cueva, de la ignorancia, no entré ya en ese círculo porque yo realmente en esencia no era el yo que estaba buscando ser. Entonces, ustedes se ponen a pensar acá, esto se presta para que entendamos el mundo ya de una manera mucho más, no tan prepotente, sino como, entendamos que cada quien carga su verdad y que mi verdad puede significar tu mentira, ¿sí? Y pues no sé, este mito, yo ya lo
para ir cerrando porque ya se nos fue como que el tiempo, tiene mucho que ver, ¿no? Con, con, con Matrix, ¿no? Entonces yo quería compartirles un fragmento de Matrix y yo creo que ya con esto cerramos. Eh, y ya, muchachos. ¿Se han visto Matrix? Pues resulta que Matrix es la actualización de ese mito de la caverna de Platón. Entonces, ustedes se van a dar cuenta por qué. Y lo peor es que Matrix se relaciona con mucha filosofía. O sea, con Heidegger lo podemos relacionar. O sea, acá está en un principio relacionado con Platón. Pero listo, lo voy a poner porque dura 4 minuticos. Es un fragmento. Esto es el construct. Listo, chicos. Esa era la clase de hoy. Eh, Espero pues no se haya sido de su agrado y ahí ya ustedes pueden entender un poco más esa relación del mito con Matrix. Eh, y ya no, chicos, ya nos pasamos 5 minuticos del tiempo, qué pena con ustedes. Espero pues les haya gustado, haya sido de su agrado. Eh, Nos vemos mañana. No sé si hay alguna cosa más por decir, Nico. Sí, señor. Qué pena. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Nico. Vale, gracias. Bueno, principalmente, buenas noches, profe. Un gusto volver a verte por acá. Buenas noches para todos, Igual, chicos, Nico. Andrés. Bueno, les cuento rápidamente para no robarles más tiempo. Sé que algunos se estarán preguntando, bueno, ¿y la hoja de ruta qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Ya esta noche se publicará, chicos. Entonces, ya si quieren empezar a trabajar desde esta noche, pues bien. Si no, si de pronto quieren descansar, pues ya mañana también podrán descargarla. Va a quedar con plazo hasta el 3 de noviembre. Entonces, no se dejen coger la noche. Recuerden que el plazo como tal es 3 de noviembre, 5 de la tarde. No se esperen a que sea 3 de noviembre a las 6. Entre más temprano lo hagan, mejor. Con eso, pues no presenta ningún inconveniente. Entonces, para que estén ahí súper conectados, súper juiciosos, chicos, no se cuelguen en plataforma. Entonces, sigan ahí con toda, ¿vale? Cualquier cosa, saben que estamos para ayudarlos. Y pues aprovechen mucho las clases. Lástima que yo no las pueda acompañar ahorita, pero disfrútenlas, chicos. Chao. Gracias, Chao, Nico. profe. Chao, estamos Chao, hablando. Andrés. Chao, chao. Pues bueno, profe, a mí me ha gustado mucho la clase del día de hoy, muy interesante. También hay una referencia cinematográfica que yo quisiera hacer, que es una película que se llama Yo Nadie, que tiene como una perspectiva distinta de lo que sería eh, la ideología, la retórica. Entonces búsquenla ahí, Yo Nadie, para que también pues, puedan complementar su proceso formativo. Y pues nada, no sé, profe, ¿qué más tengas que decir ya para poder terminar la sesión? No, muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por su participación. De verdad que son clases muy, muy provechosas, que yo me siento escuchado y eso es importante que aprendamos en conjunto. Gracias a ti, Andrés, a Nico, y nada, nos vemos mañana. Chao, chao muchachos, nos vemos mañana a las 7 hasta las 8. Hasta luego y que estén muy bien. Listo.